Respuesta al profesor Cristian Blanco. 70 semanas inician en el 605 a.C. Sección 1. En el video titulado 457 a.C. o 605 a.C., ¿cuándo empiezan las 70 semanas? El profesor Cristian Blanco, a partir del minuto 22:06 y hasta el 23:37, dice lo siguiente: si iniciamos las 70 hebdómadas a partir de la palabra profetizada a Jeremías, que ocurrió en el año 605 a.C., y aplicamos la primera cuenta de 7 hebdómadas, esas 7 primeras hebdómadas nos van a llevar al año, si no me equivoco, 557-556, cuando aparece un ungido que es Ciro, un príncipe ungido, que las mismas escrituras así lo llaman el ungido príncipe, a Ciro, y eso lo dice también el libro de Isaías. Por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículo 1 dice: así dice a su ungido. En el texto hebreo dice Mesías, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gente delante de él y sujetar lomos de reyes. En Isaías 44, 28 se profetiza lo siguiente: muchos años antes de que naciese Ciro, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Es decir, Dios, es la palabra de Dios la que dice lo que va a hacer Ciro. Exactamente desde la salida de la palabra, que fue en el año 605 a.C., pasaron exactamente 49 años y Ciro apareció como ese ungido príncipe que iba a edificar la ciudad e iba a hacer que los israelitas volviesen a su tierra. Hasta aquí lo expresado por el profesor Cristian Blanco. ¿Qué decir a esto? En primer lugar, hay que decir que esa interpretación no es propia de don Cristian. Es una de las varias posiciones de la interpretación histórico-crítica de las profecías del libro de Daniel. Las otras posiciones de la interpretación histórico-crítica, que de paso se contradicen entre sí mismas, son tema de otro estudio. En esta respuesta en serie al profesor Cristian, dedicaremos algo de tiempo a sopesar o levantar esta interpretación específica a fin de verificar qué peso tiene. En las siguientes secciones de esta serie analizaremos con cierto detalle otros de los problemas a los que se enfrenta la interpretación histórico-crítica defendida aquí por el profesor Cristian al iniciar las 70 semanas de Daniel 9 en el año 605 a.C. Pero por ahora nos detendremos en un primer problema que la interpretación histórico-crítica sigue sin solucionar hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese problema? Es un problema histórico. Veamos, la interpretación histórico-crítica claramente representada en este caso en el video mencionado por el profesor Cristian Blanco, sostiene que las primeras 7 semanas de las 70 semanas de Daniel 9 inician en el año 605 a.C. y concluyen en el 556 a.C., con la ascensión de Ciro como el ungido de Jehová para restablecer a Jerusalén. En términos propios del profesor Cristian, las primeras 7 hebdómadas se cumplen exactamente entre el año 605 a.C. y el 556 a.C., con la aparición del ungido Ciro. ¿Cuál es el problema aquí? Que para que
tal exactitud pueda darse, los números deberían calzar, pero no calzan. Veamos esto más de cerca. Para que haya, en términos del profesor Christian, exactamente 49 años entre el 605 a.C. y la aparición de Ciro como ungido, la ascensión al poder por parte de Ciro debería ser a partir del año 556 a.C. Pues 556 más 49 son 605. O lo que es lo mismo, 605 menos 49 nos da 556. La ecuación es muy simple, pero la realidad histórica en torno a Ciro es otra. ¿Por qué? Porque Ciro no asciende alrededor del 556 a.C., sino del 559. Alguna información histórica al respecto. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, actualizado y aumentado, publicado por VIH Publishing Group, China, 2014. Dice, Ciro el Grande asumió el poder aproximadamente en el 559 a.C. Nuevo Diccionario Bíblico, primera edición en castellano, directores J.D. Douglas y N. Hillier, Ediciones Certeza, 1991. Dice, Ciro II el Grande, nieto de Ciro I, llegó al trono cerca del 559 a.C. Nace el Imperio Persa, Ciro II el Grande, obra de Carlos Schrader, catedrático de Filosofía Griega de la Universidad de Zaragoza. Dice, hablando de Ciro, rey de los persas en 559 a.C., impuso una sólida disciplina a las diferentes tribus, al tiempo que fundaba Pasargada como capital de sus dominios con el propósito de liberarse del poder medo. Los hombres de la historia, volumen 82, Ciro el Grande, por Gerardo Gnoli, página 169. Dice, 559 a.C., ascenso de Ciro al trono persa de Amsam. Personajes famosos de la historia, Ciro el Grande, por Jacob Abbott, volumen 3. Ascensión, hablando de la ascensión de Ciro, 560 a.C., capítulo 5 de esta obra. Notemos cómo en este caso inclusive nos vamos un año antes, al 560. Grandes imperios del pasado, imperio de la antigua Persia, por Michael Burgan, Thomas G. Urban. Chelsea Horse Publishing, Estados Unidos de América, 2009, en inglés. Dice, los historiadores saben que Ciro subió al trono en Assam cuando todavía era un adolescente, en el año 559 a.C. Pronto comenzó una de las mayores series de conquistas de la historia mundial. Y dice también esta misma obra, cerca del 559 a.C., Ciro el Grande tomó el poder en Persia, dando inicio a la dinastía aqueménida. Historia universal, siglo XXI, griegos y persas, el mundo mediterráneo en la Edad Antigua, tomo 1, Herman Benson, siglo XXI, de España, Editores S.A., Madrid, 1965. Dice, del matrimonio de Cambises y de la princesa Meda Mandane nació Ciro, quien tomó en 559 en Pasargada la sucesión de su padre. Pueblos del mundo antiguo, los persas, una introducción.
por María Brosius, 2006, en inglés. Dice: Ciro II, 559 al 530, a quien se considera con razón el fundador del Imperio Persa. En el espacio de unos 20 años, Ciro II dirigió una serie de campañas militares en las que sometió a los reinos existentes del mundo conocido, Media, Lidia y Babilonia, así como a los territorios al este de Parsa, controlando un área aproximadamente equivalente al territorio geográfico del Medio Oriente moderno, que se extendía desde Turquía y la costa levantina hasta la frontera de la India y desde las estepas rusas hasta el Océano Índico. History of the Persians, Historia de los Persas, por Edward Farr, 1850 la edición. Dice: en el año 559 a.C., Ciro sucedió en el trono de Persia. Historia universal, el alba de la civilización, por Carl Grimberg, tomo 1, El despertar de los pueblos. Dice: cronología de los emperadores persas a partir de Ciro el Grande. Ciro, 559 al 530 a.C. Cambises, 530 al 522. Darío I, 521 al 485. Jerjes I, 485 al 465. Artajerjes I Longímano, 465 al 424. Jerjes II, 424. Darío II Ocos, 424 al 404. Artajerjes II Nemón, 404 al 359. Artajerjes III Ocos, 359 al 336. Arces, 338 al 336. Darío III Codomano, 336 al 331. Bien, creemos que las referencias históricas compartidas son suficientes. En síntesis, Ciro el Grande subió al poder, ascendió al trono persa en el año 559 a.C. y no en el año 556, como pretenden que creamos los defensores de la interpretación histórico-crítica de la Biblia y por ende del libro de Daniel. Razón por la cual dicha interpretación, defendida en este caso por el profesor Cristian Blanco, es infundada históricamente hablando. A esa interpretación le sobran entre 2 y 3 años para que le calcen en el periodo 49 años. Esto porque entre el 605 y el 556 hay 49 años, sí. Pero entre el 605 y el 559, que es la fecha correcta de la ascensión al trono de Ciro el Grande, no hay 49 años. Entre el 605 y 559 solo hay 46 años. Como puede verse, hay 3 años de diferencia, lo que hace que la exactitud mencionada y enfatizada por el profesor Cristian no existe realmente. Tendrá él y los representantes de la interpretación histórico-crítica que buscar dónde acomodar los 3 años que le sobran para poder aplicar los primeros 49 años de las 70 semanas de Daniel 9 al ungido Ciro, a fin de que la ecuación sea, como dice el profesor, exacta. No existe tal exactitud en tal aplicación, a menos que cambiemos la historia persa. Esto tiende a ocurrir cuando se hacen declaraciones apresuradas por escuchar o leer de alguien datos que el receptor no toma su tiempo para corroborar. Aprovechamos para animar a nuestros oyentes a ser cuidadosos y nunca olvidar el espíritu bereano. En las siguientes secciones abordaremos, si el Señor así lo permite, otros problemas que presenta la interpretación histórico-crítica al hacer del año 605 el inicio de las 70 semanas de Daniel 9.
Aprovechamos también el momento para aclarar que en nuestro caso no accedemos a debates. Respondemos a los casos que consideramos necesario responder y cada quien tiene el derecho de reaccionar al respecto. Pero adelantamos que no está en nuestra filosofía el debatir en público, independientemente de lo que se piense al respecto sobre nosotros. Con todo respeto, no nos preocupa lo que se diga de nosotros en ese particular. No entramos en debates públicos. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.